¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos nuevamente a una clase más. El día de hoy vamos a continuar entonces con el tema de los números racionales decimales. En esta ocasión vamos a mirar cómo se clasifican esos números racionales decimales. Y pues por acá tengo este pequeño esquema donde vamos a clasificar estos números. Estos números se clasifican en exactos y periódicos. Y a la vez estos periódicos pues tienen una subdivisión que serían los periódicos puros y los periódicos mixtos, ¿vale? Entonces los decimales racionales exactos son aquellos que tienen cifras finitas de decimales, es decir, después de la coma van a aparecer unas cifras que se pueden contar, o sea que son finitas, ¿vale? Y estos números se obtienen de algunas fracciones decimales en cuyos denominadores, ojo que tienen por aquí, se obtienen de fracciones cuyos denominadores tienen factores primos al número 2 y al número 5, solamente al 2 y al 5, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí, 2 o 5, ¿listo? Los números racionales decimales periódicos puros entonces son aquellos números que en la parte decimal se repite infinitamente, es decir, después de la coma se va a repetir un mismo número infinitas veces, ¿vale? Puede ser un número de una sola cifra, de dos cifras, de tres, etcétera, pero este número se va a repetir infinitamente. También se obtienen de fracciones cuyos factores son distintos del número 2 y del número 5. Entonces, pongamos acá, también se obtienen de fracciones cuyos factores son distintos del número 2 o del número 5. Es decir, puede ser, escribirlo por acá, puede ser 3, 5, perdón, 5 no, qué pena, 7, 11, infinitamente, ¿vale? O con esa palabra voy a subrayarla para que lo tengan en cuenta que esto es distinto, ¿vale? No puede ser ni el 2 ni el 5, tiene que ser distinto para que sea un periódico puro. Bueno, y ahora entonces los números decimales, racionales decimales periódicos mixtos, son aquellos números que su periódico, o sea, cuando hablamos de periódicos porque se repite constantemente, ese número periódico no empieza después de la coma, sino que puede ser en la siguiente cifra o puede ser en la cifra tercera, en la cuarta o en la quinta. Es decir, que aparezca un número donde después de la coma hay otro numerito que no se repite y después de ese sí. Ya les voy a escribir un ejemplo para que ustedes tengan un poco más claro esta situación. Se obtienen de los denominadores, se obtienen de fracciones cuyos denominadores son el 2 o el 5, incluyendo otros factores. Entonces podríamos, no sé, que aparezca el 2, el 5 y por ejemplo el 11. Entonces fácilmente yo me puedo dar cuenta cómo podemos clasificar estos números racionales decimales teniendo en cuenta esta descomposición en factores primos, ¿vale? Déjenme les escribo un ejemplo de cada uno de estos números racionales cuando estamos hablando entonces de decimales, y cuando son exactos pues entonces nos dicen que por ejemplo puede ser este número que estamos escribiendo aquí, el 3,72. Es un número que tiene finitos números decimales, es decir, mira, aquí tenemos el 7, el número 2, no aparece ningún otro número, por lo tanto este clasifica en los racionales exactos. Tenemos otro ejemplo para este que nos dice que es un periódico puro, es decir, que después de la coma se va a repetir el número. Podríamos poner el número, por ejemplo, 0,3333 infinitas veces, y entonces el número que se está repitiendo es el 3, ¿vale? Y entonces muchas veces para uno no escribir ese número tan largo, lo que hace normalmente es poner 0, el 3 y le ponemos una pequeña gorrita al número 3, o no sé, como una casita, un pequeño triangulito sin cerrar al número 3 que se está repitiendo.
puede ser esa opción, o también podría ser que lo podamos escribir mediante una sola lineecita. Entonces déjenme les corrijo por acá, puede ser así un triangulito, o puedo escribir el número 3 y trazarle una línea encima al número mixto, o sea, al número al número puro periódico que se está repitiendo. Y los periódicos mixtos nos dicen que su número que se va a repetir, hablemoslo así, no va a empezar después de la coma. Entonces podemos ver acá un ejemplo, puede ser el 5,325555, ¿vale? Entonces mire que este número 32 que tenemos aquí no se está repitiendo. El número que se está repitiendo realmente es este 5 que tenemos acá. Por lo tanto, yo podría escribir este número un poco más corto de la siguiente manera: 5,325, y le hago solamente una marquita al número 5 porque sé que ese es el número que se está repitiendo, ¿vale? Entonces, esos números racionales decimales se clasifican en estos tres para tenerlos en cuenta. Ahí tenemos la diferencia. Vamos a ver entonces un ejemplo donde podemos encontrar o podemos sacar estos números decimales, ¿vale? Entonces, ojo que estas fracciones de las cuales yo estoy hablando son fracciones irreductibles en cada una de ellas, es decir que yo ya no las puedo simplificar más. Entonces por acá tenemos un par de ejemplos, ¿vale? Donde podemos aplicar esta nueva teoría, y ya les voy a explicar uno por uno. ¿Listo? Tenemos acá el primer ejemplo, entonces vamos a hacerlo con negro. Tenemos esta fracción ya es irreductible porque yo ya no puedo simplificar más este número. El 7 no tiene ninguna relación con el número 50, por lo tanto no los puedo simplificar. Además, el número 7 es un número primo y por lo tanto quedaría allí. Entonces, para yo poder saber exactamente qué número, o bueno, cómo se clasifica esta fracción cuando yo lo convierto a un número decimal, pues voy a tomar el número denominador que tenemos en la parte de abajo. Obviamente pues los denominadores son abajo, disculpen, y lo que voy a hacer es descomponerlo en factores primos. Entonces voy a escribir por acá el número 50 y los voy a descomponer, ¿vale? Entonces el número 50 lo puedo descomponer en el factor primo número 2, porque es un número par, por lo tanto yo puedo escribir aquí que la mitad de 50 es 25. El número 25 no lo puedo dividir entre 2, por lo tanto pasaría al siguiente número primo, que sería el 3, pero el 3 tampoco, el 25 no se puede dividir entre 3, por lo tanto pasaría al siguiente número primo, que sería el número 5, y con el 5 sí podría hacer la descomposición, porque 25 sí se deja dividir entre 5 y es exacta, entonces me daría 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 me daría 25. Y acá pues el número 5 y ya. Entonces fíjense que estos factores primos son el número 2 y el número 1. Por lo tanto, yo con certeza puedo decir que ese número, esta fracción que yo tengo acá, que serían 7/50, tiene que ser una fracción o sea, cuando la paso a números decimales tiene que ser un número decimal exacto. Entonces vamos a ver cómo podría yo darme cuenta de ello. Pues para eso existen las divisiones. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el número 7 entre el número 50, a ver qué es lo que nos da, ¿vale? Entonces empezamos. El número 7 no se puede dividir entre el número 50, por lo tanto yo voy a colocar un 0 por acá en el cociente, una coma, y ese 0 me permite poner un cerito por acá. ¿Listo? Entonces, ahora sí, el número 70 sí se puede dividir entre el número 50 y cabe una sola vez. Por lo tanto, yo voy a decir que 1 por 50 me daría 50, a 70 me faltaría 20, que es lo que me sobraría. ¿Listo? Como yo ya puse una coma aquí, esta coma me permite agregar ceros en caso tal de que yo quiera continuar la división, y en este caso yo la quiero continuar, ¿vale? Para mirar exactamente cuál es el número que me dará acá en el cociente.
Entonces, como sé que el número 20 no se puede dividir entre el 50, pues agrego un cerito más y ya me voy a dar cuenta cómo, pues a continuar la división como tal. Número 50, perdón, el 200 dividido en 50, pues están 4 veces. ¿Cómo me doy cuenta yo de ello? Pues mire, yo puedo cancelar este 0 del 50 y este 0 del 200 y me va a quedar una división solamente de, voy a subrayarlo por aquí con rojo, mire que si yo cancelo este 0, perdón, este 0 con este 0 me va a quedar una división de 20 entre 5. Pues obviamente ya sabemos las tablas de multiplicar que 20 entre 5 pues me va a dar 4. Entonces yo con certeza voy a decir que 4 por 50 me va a dar 200 y a 200 me va a dar 0. Mire que esta fracción al convertirla en un número decimal me dio un número decimal exacto, que era exactamente lo que teníamos por acá en esta definición, y nos decían que sus denominadores eran el 2 o el 5 o la combinación de ellos dos, ¿vale? Y sí, efectivamente, mírelo acá, sus denominadores, perdón, su descomposición del número 50 en factores primos está compuesto por el número 2 y el número 5. Este número 5 pues está multiplicado 2 veces, entonces lo puedo poner como una potencia. Hasta ahí, claro, ¿vale? Vamos a ver entonces qué pasa con este siguiente número. Este que yo tengo por aquí, yo les estaba manifestando que las fracciones tienen que ser irreductibles. Este segundo ejercicio es una fracción que aún falta por reducirla un poco más. Entonces a ver, yo puedo simplificar esa fracción y me va a quedar de la siguiente manera. Puedo dividir tanto arriba como abajo, lo puedo dividir entre 7 y me va a dar exactamente una fracción irreductible. Pero, o sea, es decir, esta fracción yo la puedo escribir, si la simplifico me va a quedar 1 sobre 3, ¿vale? Pero yo quiero esta fracción aquí para mostrarles el ejemplo, para que den cuenta que al momento de descomponerlo este número en factores primos, pues me van a aparecer unos números primos que no son ni el 2 ni el 7 y por lo tanto tiene una clasificación diferente, ¿vale? Entonces voy a hacerlo por acá. El número 21 lo voy a descomponer en factores primos. El primer número primo que debo hacer la prueba sería el número 2. En este caso el 21 no se deja dividir entre 2, por lo tanto paso al siguiente número primo, que en este caso sería 3, y el 3 sí me permite hacer la división. Yo puedo decir que 21 entre 3 me va a dar 7, porque 7 por 3 me da 21. Continúo con la descomposición en factores primos. El número 7 pues es un número primo, por lo tanto pues el primo con el primo se puede dividir y por lo tanto ya me daría 1. Y miren los números que me aparecen acá. Es decir, como me aparecen dos factores primos que son totalmente diferentes del 2 y del 5, fácilmente puedo decir que ese número, al momento de convertirlo en un número decimal, va a ser un periódico puro. Y entonces vamos a comprobar a ver si es verdad o es mentira. ¿Cómo se hace? Pues de la misma manera como hicimos en el ejercicio anterior, que es dividir 7 entre 21. Vamos a ver cuánto nos da. Y aquí sucede exactamente lo mismo. 7 no se puede dividir entre 21 porque 21 es más grande, por lo tanto yo pongo un cerito por acá, agrego una coma y este 0 me permite acompañar el número 7 con un cerito más, ¿vale? Entonces ahí sí empezamos a hacer la división. Yo voy a decir, a ver, entonces 70 dividido entre 21, fácilmente me doy cuenta que estarían 3 veces, ¿vale? 3 por 21 me daría 63, a 70 pues me daría 7, ¿vale? Y voy a, como ya tengo esta comita aquí, esta coma me permite continuar agregando ceros, entonces voy a agregar otro 0, voy a agregar otro 0 y me va a suceder exactamente lo mismo porque me aparece el mismo 70, entonces ya sé que es 3. Y si yo sigo dividiendo, pues me van a seguir apareciendo los 3 y así infinitas veces, ¿vale? Entonces mire que el número que se está repitiendo después de la coma es el número 3. Por lo tanto,
la solución a este ejercicio, o bueno, al convertir esta fracción en número decimal, esto me daría 0,3, y recuerde que le podemos poner una marquita al número 3, que ese es el periódico que se está repitiendo. ¿Listo? Pasamos al siguiente ejemplo, que es el número 3. Aquí en este ejemplo pues tenemos 8/30. Esta expresión también yo la puedo simplificar, ¿vale? Es decir, yo puedo, esta todavía no es una fracción irreductible, yo le puedo sacar la mitad al 8, que me daría 4, y la mitad al 30, que me daría 15, ¿vale? Entonces vuelve y sucede lo mismo con el ejercicio número 2, para mostrarles un poco más el ejercicio como tal. Entonces quiero hacerlo con la fracción que aún no es irreductible, o sea, perdón, que todavía se puede reducir más, pero para ejemplo pues lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces por aquí tenemos el número 30, que lo vamos a descomponer en sus factores primos, y sería lo siguiente. 30 se puede dividir entre 2, sí, me da como resultado 15. 15 no se puede dividir entre 2, entonces pasaría al siguiente número primo, que sería 3. 3 sí se puede, 15 sí se puede dividir entre 3, me da como resultado 5. 5 es un número primo, por lo tanto allí. Mire que en esta descomposición de factores primos me aparece el número 2, me aparece el número 5, y adicional a él pues aparece este número 3, que sería otro factor primo. Por lo tanto, la clasificación de ese número ya me va a dar la seguridad de que es un periódico mixto, y vamos a comprobarlo a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Entonces vamos a hacer exactamente la división, así como hemos hecho con los ejercicios anteriores. Tenemos 8 dividido 30. Perdón, voy a escribir este 30 un poquito más alejado de la división, porque sé que necesito agregar algunos números, ¿vale? Entonces vamos a proceder de la misma forma. El 80 no se puede dividir entre 30, por lo tanto ponemos un 0 al cociente, agregamos un 0, y este 0 pues ya me permite agregar el siguiente de ceros que yo necesite, ¿vale? Entonces tenemos por acá cuántas veces está 30 en 80. Están 2 veces. Si yo multiplico 2 por 30 me da 60. A 80 pues me faltarían 20, que es lo que me sobraría, ¿vale? Como ya agregué aquí una comita, yo puedo agregar ceros acá y voy a continuar con la división como tal. Entonces me daría 200 dividido 30. Si de pronto se les dificulta un poquito, entonces yo puedo tachar este cerito y tachar este 0, y ya me va a quedar una división un poco más fácil para hacerla, que me daría 20 entre 3, que obviamente eso me daría 6, ¿sí? 6 por 3, 18, a 20 pues sobrarían 2, y yo puedo seguir agregando ceritos acá. Entonces 0 por acá y continúo con la división. Entonces voy a decir 20 dividido entre 3 me va a dar 6, y fíjese que siempre me va a seguir dando el mismo resultado. Yo voy a seguir dividiendo infinitamente. Entonces mire que el número que se está repitiendo acá en este caso es el número 3, y este 3 no está seguido de la coma. Antes de la coma hay un numerito que es este número 2, por lo tanto pues la clasificación de este número va a estar en los periódicos mixtos, ¿vale? Entonces la solución a esta fracción, convirtiendo esto en un número decimal, pues me daría 0,26, y al 6 le hacemos corresponder la marquita del número periódico que se está repitiendo. Entonces eso era todo, chicos, para la clase de hoy. Espero hayan entendido. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me lo manifiestan. Tienen varios canales de comunicación. Puede ser la plataforma, puede ser el correo, incluso pueden dejar comentarios aquí en este video, y no olviden dejar su like. ¿Listo? En próximas clases vamos a hacer lo contrario. Lo que vamos a realizar es coger estos números decimales y los vamos a convertir en números fraccionarios, o números, sí, en fracciones. ¿Listo? Entonces eso queda pendiente para la próxima clase. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.